Universidad Tecnológica Boliviana, UTB, sede Los Andes, El Alto. Clasificación de las obligaciones. Docente, licenciada Andrea Hortensia Gómez Esprella, carrera de Derecho, materia Derecho Civil 3, obligaciones, curso cuarto semestre. Los integrantes de este trabajo, Apasa Mamani Marco Antonio, Atencio Mariaca Esther, González Quisbel Franklin, Padilla Vargas María, Pisa Amaro Roberto, Quispe Masi Tony. Gestión noviembre del 2020. Clasificación de las obligaciones. Los puntos a desarrollar son los siguientes. 1. Introducción. 2. Concepto. 3. Clasificación de las obligaciones. 4. En cuanto a la naturaleza del vínculo. 5. Con relación a la naturaleza del objeto. 6. En razón del sujeto. 7. De acuerdo a su autonomía o dependencia. 8. La existencia o inexistencia de modalidades. 9. De acuerdo a su fuente. 10. Desde el punto de vista de su ejecución o efectos. 11. Obligaciones ambulatorias o propter rem. Y como último punto, 12. Estaremos llegando a la conclusión del grupo. Punto 1. Introducción. Existen en la doctrina diversas clasificaciones de las obligaciones, atendiendo a la fuente de donde se originan, a las modalidades, a la pluralidad de acreedores o deudores, a los caracteres y cualidades de la prestación, a la duración de su realización. Punto número 2. Concepto. Es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor obliga y constriñe a una persona llamada deudor para el cumplimiento de una obligación. Esta obligación puede ser dar, hacer o no hacer. Dentro de esta estructura podemos determinar dos instancias bien importantes. Una de ellas, obligaciones positivas. La otra, obligaciones negativas. No hay cierto criterio uniforme, ni siquiera con relación a los sistemas que pudieran permitir una clasificación real, única de las obligaciones. Para este cometido vamos a dar lectura al artículo 291. Artículo 291 de nuestro Código Civil Boliviano. Deber de prestación y derecho del acreedor. Parágrafo 1. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Parágrafo 2. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. Ya nos encontramos en el punto número 3, clasificación de las obligaciones. Haremos notar diferentes puntos y diferentes clasificaciones. A continuación, la naturaleza de vínculo. Luego nos encontramos con la naturaleza del objeto. Luego estamos con la singularidad o pluralidad de los sujetos. También encontramos por este otro lado el grado de autonomía o dependencia. Por este otro está la existencia o inexistencia de modalidades. Y por último, la fuente de la cual proceden. Punto número 4, por la naturaleza del vínculo. Esta a su vez se dividen en obligaciones naturales, obligaciones civiles. En obligaciones naturales se indica que son las que se fundan sobre el derecho natural y en la equidad y no son ejecutables. Carecen del derecho de acción, pero una vez cumplidas por el deudor, no son susceptibles de repetición. Un ejemplo claro que podemos ahí encontrar es que un menor de edad que le presta dinero a otro
Continuando, las obligaciones civiles son las que confieren acción para exigir su cumplimiento en juicio. Llamadas también perfectas, se caracterizan porque la ley les acuerda todos los derechos o facultades reconocidas para exigir su cumplimiento. Un ejemplo que hay que mostrar es pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño en cosa ajena. Punto número 5. Con relación a la naturaleza del objeto. Para este cometido vamos a desarrollar 6 conceptos bien importantes, dentro de los cuales vamos a citar a las obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. A continuación, las obligaciones de dar. La prestación consiste en la entrega de la cosa. Para un poco desarrollarlo mejor, vamos a dar lectura al artículo 429. Artículo 429 de nuestro Código Procesal Civil Boliviano. Obligaciones de dar. Parágrafo primero. Nos indica que para la ejecución de una sentencia que ordene el cumplimiento de una obligación de dar, cuyo objeto sea algún bien determinado que se halle en el patrimonio del deudor, se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado y entregar al actor con el auxilio, en su caso, de la fuerza pública. Continuando, y gracias por la lectura, obligaciones de hacer. ¿Qué dice el referente a este tema? Tienen por contenido la realización de una actividad. Y obviamente continuaremos con el artículo 430. Artículo 430. Obligaciones de hacer. Parágrafo 1. Tratándose de obligaciones de hacer, si el ejecutado no las cumpliere en el plazo señalado por la autoridad judicial, el ejecutante las realizará por sí y a costa de aquel en cuyo caso el ejecutado deberá restituir los gastos en que hubiere incurrido el ejecutante en el plazo de 10 días. Vencido el mismo sin que se hubieran cubierto los gastos, el ejecutante podrá recaer sobre los bienes del deudor. También el acreedor, en lugar de la prestación debida, tendrá la opción de pedir daños, perjuicios liquidables en la vía incidental. Muchas gracias. A continuación tenemos obligaciones de no hacer. Su prestación es la abstención o privación de un hecho ilícito. Y obviamente el artículo 431 nos habla referente a este tema. En nuestro Código Procesal Civil Boliviano, en su artículo 431, obligaciones de no hacer. Parágrafo 1. Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantare, el acreedor tendrá opción para pedir se reponga las cosas al estado en que se hallaban, si fuere posible a costa del deudor, o se indemnicen los daños y perjuicios, observando lo dispuesto en el artículo anterior. Continuando con relación a la naturaleza del objeto, también tenemos que citar a las obligaciones pecuniarias, las obligaciones simples. También estamos con las obligaciones compuestas. En las obligaciones pecuniarias, el artículo 404 nos habla de la siguiente manera. Artículo 404 de nuestro Código Civil Boliviano. Deudas de sumas de dinero. Las deudas pecuniarias se pagan en moneda nacional y por el valor nominal de ella. Continuando, ahí también tenemos a las obligaciones simples y también encontramos a las obligaciones compuestas, llamadas también conjuntivas y alternativas. El artículo 416 nos habla de la siguiente manera. Artículo 416. Liberación del deudor.
el deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler al acreedor para recibir parte de la una y parte de la otra. Punto número 6, en razón del sujeto. Vamos a dividir este aspecto en dos. Por un lado nos encontramos con las obligaciones de sujeto múltiple o plural, y por este otro lado estamos las obligaciones de sujeto único o singular. Desarrollando las obligaciones de sujeto múltiple o plural es cuando hay varios acreedores o varios deudores. Y así nos lo indica el artículo 427. Artículo 427 de nuestro Código Civil Boliviano, donde nos indica que la obligación es mancomunada cuando tiene más de un acreedor o más de un deudor y una sola prestación. Muchas gracias. Continuando, obligaciones de sujeto único o singular. Cuando hay un solo deudor y un solo acreedor. Continuando en razón del sujeto. La existencia del sujeto múltiple o plural sirve para clasificar las obligaciones en obligaciones divisibles e indivisibles. El artículo 429 nos habla al respecto. Artículo 429 de nuestro Código Civil Boliviano, donde nos habla sobre las obligaciones divisibles. En su parágrafo 1 nos indica que las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción del crédito más que por la parte y porción que le corresponde, y cada uno de los deudores no está reatado a pagar la deuda más que por su parte y porción respectiva. En el artículo 431 nos habla sobre la obligación indivisible, donde nos indica que la obligación mancomunada es indivisible cuando no puede cumplirse por fracciones, sea por razón de su naturaleza o sea por voluntad de las partes. Continuando, tenemos el siguiente, que es obligaciones de pluralidad, conjunta y disyunta. Por otro lado, también tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas. Y este último, que son las obligaciones solidarias. Continuando con el desarrollo, que muy bien nos indica el artículo 433. La existencia del sujeto múltiple o plural sirve para clasificar las obligaciones en... Ahí tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles. Hay mancomunidad y claro, nos habla el artículo 429, a la cual voy a pedir que por favor nos ayuden con la lectura. De modo que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero y el cumplimiento que haga cualquiera de ellos libera a los demás. Las obligaciones o bien cuando entre varios acreedores cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción obtenido por más que por la parte de ellos y por libera al deudor frente a los otros. Cada uno de los deudores no está reatado a pagar la deuda más que por su parte y porción respectiva. Muchas gracias. Continuando, también tenemos las obligaciones de pluralidad, conjunta y disyunta. Por otro lado, también las obligaciones simplemente mancomunadas. Y por último, las obligaciones solidarias. Y creo que el artículo 433 nos habla del tema. Artículo 433. Mancomunidad solidaria. Hay mancomunidad solidaria cuando varios deudores están obligados a la misma prestación, de modo que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero y el cumplimiento que haga cualquiera de ellos libera a los demás, o bien cuando entre varios acreedores cada uno tiene derecho a pedir la prestación entera y el cumplimiento obtenido por uno, cualquiera de ellos, libera al deudor
frente a los otros acreedores. Continuando en razón del sujeto, la existencia de sujeto múltiple o plural sirve para clasificar las obligaciones en obligaciones divisibles e indivisibles. El artículo 429, referido al tema, nos dice lo siguiente. Artículo 429 de nuestro Código Civil Boliviano, donde nos habla sobre las obligaciones divisibles. En su parágrafo 1, en las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción del crédito más que por la parte y porción que le corresponde, y cada uno de los deudores no está reatado a pagar la deuda más que por su parte y porción respectiva. En el artículo 431 nos habla sobre la obligación indivisible, donde nos indica que la obligación mancomunada es indivisible cuando no puede cumplirse por fracciones, sea por razón de su naturaleza o sea por voluntad de las partes. Continuando, ya nos encontramos en el punto número 7, de acuerdo a su autonomía o dependencia. Y aquí hay que distinguir dos aspectos que son muy importantes: las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Las obligaciones principales nos indican, tienen vida propia, producen efectos por sí mismas, sin más que la ley o las que las partes han convenido. Por otro lado, las obligaciones accesorias nos dicen, sirven de garantía para el cumplimiento de las principales y pueden ser reales o personales. Seguimos desarrollando de acuerdo a su autonomía o dependencia. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué clase de obligaciones accesorias podemos encontrar? Según Castán-Tobeñas, las obligaciones accesorias pueden clasificarse de la siguiente manera. Por su origen, pueden distinguirse legales y voluntarias. Por otro lado, por su finalidad, se dividen en complementarias. Punto número 8. La existencia o inexistencia de modalidades. Se hablará de las modalidades y en un sentido simple. Una modalidad es aquello que altera los efectos normales de un acto jurídico. Y entre ellas podemos citar a las obligaciones modales, a las obligaciones puras y simples. Las modalidades que pueden afectar a las obligaciones son la condición, el cargo y el plazo. Punto número 9. De acuerdo a su fuente, las obligaciones son, vamos a clasificar en contractual, extracontractual y están también las legales. Contractual son aquellas obligaciones que tienen por fuente una relación jurídica. El incumplimiento de una obligación nacida de un contrato se denomina responsabilidad contractual. Podemos citar un ejemplo: las cláusulas que otorguen el empresario el derecho a decidir si el bien
el producto en este caso o el servicio responden a lo estipulado en el contrato. Por otro lado encontramos a extracontractual, que nos dice es aquella que nace de una relación jurídica entre dos personas, no se encuentran previamente unidas por un vínculo contractual. Y uno de los ejemplos que podemos citar es cuando causamos daño al vecino del piso inferior porque tenemos una avería de agua en la vivienda. Estamos ante un claro ejemplo de responsabilidad civil extracontractual, ya que ambas partes estaban unidas por una relación de vecindad antes de que ocurriera el siniestro. También tenemos por otro lado los legales. Son otros tantos de relaciones jurídicos, de crédito, deuda, que están provistas por la normativa legal vigente. Punto número 10. Desde el punto de vista de su ejecución o efectos de las obligaciones, podemos citar 5 obligaciones, de las cuales en esta primera instancia les hablaremos de estas dos inicialmente. Las obligaciones de ejecución inmediata y por otro lado están las obligaciones de resultados. Definamos las obligaciones de ejecución inmediata. Nos dice que se cumplen inmediatamente, de ejecución sucesiva, cuyo cumplimiento es diferido a través del tiempo. Por otro lado están las obligaciones de resultados, en las cuales el deudor tiene que hacer todo lo que estuviera a su alcance para procurar el cumplimiento de la obligación. Seguimos con el desarrollo desde el punto de vista de su ejecución o efectos de las obligaciones. Otro de los aspectos que nos hace notar son las obligaciones de medios o procedencia. También están las obligaciones líquidas. Por allá encontramos a las obligaciones ilíquidas. Desarrollemos. Las obligaciones de medios o procedencia nos dice lo siguiente: por las que el deudor compromete una conducta que ordinaria y razonablemente conduce a la obtención de un resultado. Por otro lado, las obligaciones líquidas nos dice que tienen por objeto sumas de dinero establecido y determinado. Y por último, están las obligaciones ilíquidas, que nos dice en las cuales se deben seguir un procedimiento previo para determinar su valor o en qué consiste la obligación. Punto número 11. Obligaciones ambulatorias o propter rem. ¿Qué nos dicen? Son las obligaciones vinculadas de tal manera a la cosa que desaparecen para el titular cuando éste la transfiere y otro sujeto ocupa su lugar y resulta obligado por tal causa. Por eso es que también son llamadas obligaciones propter rem, porque nacen en razón o por causa de la cosa. Desarrollemos un poco más de este tema. Son aquellas que existen en razón o con motivo de una cosa, como muy bien lo decíamos. Tienen como requisito la conexión de la obligación con la posesión o titularidad de una cosa. Algunos autores las llaman ambulatorias. La calidad de acreedor o deudor es inseparable de la condición de propietario o poseedor de la cosa. Las obligaciones propter rem tienen dos caracteres fundamentales: la ambulatoriedad, ya que la calidad de acreedor y deudor cambia según la relación sobre la cosa, y la posibilidad de abandonar la cosa por parte del deudor, quien de ese modo se libera la obligación. Es decir, la obligación sigue a la cosa y no a la persona. Por eso lo de la ambulatoriedad. Un ejemplo claro que podemos citar es la deuda por expensas comunes para el mantenimiento de un edificio constituido en propiedad horizontal.
Bueno, ya llegamos a la última parte, conclusiones, de que resulta de gran importancia el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a la teoría de las obligaciones y su respectiva clasificación, ya que ellas constituyen la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presenta en la práctica y en el quehacer jurídico. Esperando que haya sido de gran utilidad este desarrollo y este trabajo realizado por este grupo de estudiantes, estamos pues presentes en otra oportunidad para despejar cualquier duda que puedan tener en otra área dentro del derecho. Muchas gracias.